Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí y lista para chismear. Y hoy, amigos, tenemos un tema que de solo pensarlo, me da un poco de cosquillas en el estómago. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de los chismes de celebridades, romances, celos y sorpresas. Sí, de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una bomba que explotó en el mundo de las telenovelas turcas, una bomba que involucra a dos de los nombres más grandes, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de una nueva serie, sino de algo que ocurrió en la vida real, algo que sacudió los cimientos de su relación, y que involucra a un profesor de italiano. ¿Intrigados? Lo sé. Y créanme, lo que les voy a contar hoy es la verdad, o al menos la versión más completa que he encontrado hasta ahora, contrastando información de diferentes fuentes, y por supuesto, añadiendo mi toque personal. Así que agarren sus palomitas, preparen su café o su té y acomódense, porque la historia está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo chisme. Ya saben, para estar siempre a la última. Empecemos por el principio como toda buena historia. Para entender la magnitud de este chisme, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de la telenovela Erkencikus, donde Can Yaman y Demet Özdemir compartieron protagonismo y química. Oh, la química, esa palabra mágica que puede generar tanto amor como drama. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y con el éxito llegaron las especulaciones, los rumores y, por supuesto, los shippers, esos fans que soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real. Y la verdad no les culpaba. La forma en que se miraban, las risas, la complicidad, parecía que Cupido había hecho de las suyas. ¿Y qué pasó? Pues que a pesar de no haber confirmado una relación oficial, ambos alimentaron las especulaciones con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales. Viajes juntos, comentarios cariñosos, fotos comprometedoras, el material para los chismes era infinito. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja de la televisión. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado. Y aquí es donde entra nuestro personaje clave, el profesor de italiano. Sí, un profesor de italiano. ¿Qué hacía un profesor de italiano en medio de todo esto? Bueno, según los rumores, Demet Özdemir estaba tomando clases de italiano. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Según la información que he recopilado de diversas fuentes, la relación entre Demet y su profesor de italiano era muy cercana. Mucho más cercana de lo que podríamos esperar de una simple relación profesor-alumna. Compartían cenas, paseos y se dice que incluso hubo miradas que iban más allá de la amistad. ¿Y quién se enteró de todo esto? Pues nuestro querido Can Yaman. ¿Y cómo reaccionó? Pues al parecer con celos. Sí, amigos, al parecer nuestro guapo Can, ese que siempre aparenta ser tan seguro de sí mismo, no pudo evitar sentir celos al ver la cercanía entre Demet y su profesor. Y aquí es donde entra el despido del profesor. Según los chismes que circularon en su momento, Can, al enterarse de esta situación, habría intervenido. Habría presionado, de alguna forma, para que el profesor de italiano fuera despedido, o al menos, se distanciara de Demet. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bueno, esa es la pregunta del millón. Las fuentes no son 100% concretas, pero la verdad, la coincidencia es un poco sospechosa. ¿Por qué digo esto? Porque justo después de que empezaran a correr los rumores sobre la cercanía entre Demet y su profesor, y después de que Can se enterara, el profesor desapareció. Desapareció de la escena, de la vida de Demet, y al menos públicamente nunca más se supo de él. Y a pesar de que el tema del despido nunca fue confirmado oficialmente, sí que se convirtió en un rumor persistente entre los fans y la prensa turca. Ahora, ¿por qué creo que hay algo de verdad en todo esto? Bueno, primero porque el mundo de las celebridades es a menudo un mundo de secretos, de relaciones ocultas y de celos. Y segundo porque aunque nunca se confirmó la relación entre Can y Demet, sí que se notaba una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que podría haber generado sentimientos de posesión y, por supuesto, celos. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman.
Es un hombre guapo, exitoso y muy intenso. Es conocido por ser posesivo y celoso en sus relaciones, y por tomar decisiones impulsivas cuando se siente amenazado. ¿Y qué podría ser más amenazante para un hombre que la posibilidad de perder a la mujer que le gusta? Por otro lado, hay que decir que Demet Özdemir también tiene su propia personalidad. Es una mujer fuerte e independiente y que seguramente no se dejaría influenciar fácilmente por nadie. Sin embargo, el poder y la influencia de Can Yaman en ese momento eran innegables. Era la estrella del momento y sus palabras tenían peso. Así que, ¿quién sabe? Tal vez, solo tal vez, él pudo haber influenciado la situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que en el mundo de las telenovelas y las celebridades, nada es lo que parece. Que los celos, la posesión y las relaciones secretas son el pan de cada día. Y que a veces las amistades y los romances pueden terminar de forma inesperada, incluso por un simple profesor de italiano. Pero lo más importante es que esta historia nos demuestra una vez más que los seres humanos, incluso los más famosos, son, ante todo, seres humanos. Con sus miedos, sus inseguridades, sus celos y sus pasiones. Y bueno, aquí termina nuestra aventura de chismes por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, y que se hayan enterado de algo nuevo. Me encanta compartir con ustedes todos estos secretos y noticias del mundo del espectáculo. Pero amigos, la historia no termina aquí. La historia del profesor de italiano es solo la punta del iceberg. Para entender realmente la complejidad de esta situación, y la posible influencia de Can Yaman, necesitamos analizar más a fondo algunos aspectos clave. *** Profundizando en la dinámica de Can y Demet ***. Como mencioné antes, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus era innegable. No se trataba solo de una buena actuación, había algo más, una conexión real que traspasaba la pantalla. Los fans, como era de esperar, se enamoraron de la pareja, y la popularidad de la serie se disparó. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? Aquí es donde entran los rumores sobre una posible relación. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, sus acciones y publicaciones en redes sociales hablaban por sí solas. Viajes juntos, fotos en situaciones románticas, comentarios cariñosos. Era como si estuvieran jugando con el fuego, alimentando las especulaciones y manteniendo a los fans enganchados. Pero, ¿por qué no oficializaron la relación? Hay varias teorías. Algunos creen que se debió a acuerdos contractuales, ya que las productoras a menudo prefieren mantener a las estrellas solteras para generar más interés. Otros especulan que simplemente no estaban listos para comprometerse públicamente, o que tal vez no estaban seguros de sus sentimientos. Lo cierto es que independientemente de lo que sintieran, la presión de los fans, los medios y la industria era enorme. Cada gesto, cada mirada, cada publicación era analizada al detalle. Y en medio de toda esa vorágine, surgieron los primeros indicios de problemas. *** Los primeros indicios de tensiones ***. Si bien la relación entre Can y Demet parecía idílica en la superficie, empezaron a aparecer señales de tensiones. Algunas fuentes cercanas a la producción revelaron que había discusiones, roces y desacuerdos. No era raro que los rodajes se retrasaran por diferencias creativas o personales. Además, se rumoreaba que Can era muy celoso. Le molestaban las escenas románticas que Demet tenía con otros actores, y se dice que incluso intervino en algunas ocasiones para que se modificaran. Esto, por supuesto, generó malestar entre el equipo y contribuyó a una atmósfera tensa. En este contexto, la llegada del profesor de italiano se convirtió en el detonante. Para Can, la cercanía entre Demet y su profesor representaba una amenaza. Era como si alguien estuviera invadiendo su territorio, como si estuviera compitiendo por la atención y el afecto de la mujer que en su mente le pertenecía. *** El misterioso profesor de italiano ***. Ahora hablemos más a fondo del famoso profesor de italiano. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Por qué era tan importante para Demet? Lamentablemente la información disponible sobre él es limitada. No se sabe su nombre, ni su edad, ni su apariencia física. Lo único que se sabe es que era el profesor de italiano de Demet, y que la relación entre ellos era más que una simple relación profesor-alumna. Según los rumores, Demet estaba muy interesada en aprender italiano, y su profesor era un hombre atractivo y carismático.
Compartían intereses comunes, y se dice que pasaban mucho tiempo juntos fuera de las clases. Cenas románticas, paseos por la ciudad, conversaciones íntimas. La conexión entre ellos era evidente. Pero, ¿hasta dónde llegó esa conexión? ¿Hubo algo más que amistad? Esa es la pregunta clave. Algunos creen que sí, que hubo un romance en secreto. Otros dicen que no, que simplemente eran buenos amigos. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Lo cierto es que la situación incomodaba a Khan. Sentía que estaba perdiendo el control, que Demet se estaba alejando de él. Y como era de esperar, reaccionó de una manera impulsiva y poco diplomática. *** La supuesta intervención de Khan ***. Aquí es donde entramos en la parte más polémica de la historia, la supuesta intervención de Khan Yaman para despedir al profesor de italiano. Como mencioné antes, esta información nunca fue confirmada oficialmente, pero los rumores eran persistentes y creíbles. Según las fuentes, Khan, al enterarse de la situación, habría utilizado su influencia y su poder para presionar a los responsables de la Academia de Idiomas. Habría hablado con ellos, habría hecho sugerencias, y habría dejado claro que no estaba de acuerdo con la relación entre Demet y su profesor. El resultado fue que el profesor desapareció. Dejó de dar clases a Demet y se esfumó de su vida. Nadie sabe qué pasó con él, ni dónde está ahora. La coincidencia es demasiado sospechosa. Pero, ¿por qué Khan habría tomado esa decisión? ¿Por qué se habría involucrado de esa manera? La respuesta es simple: los celos. Khan es un hombre celoso y la idea de que Demet estuviera con otro hombre, aunque fuera solo en secreto, le resultaba intolerable. ¿Qué sucedió después? Después del despido del profesor, la relación entre Khan y Demet se enfrió. Ya no se mostraban tan cercanos en público, y sus publicaciones en redes sociales se volvieron más escasas y menos comprometedoras. Era evidente que algo había cambiado. Algunos especularon que la pareja había roto, mientras que otros creían que simplemente estaban pasando por una crisis. Lo cierto es que a pesar de todo continuaron trabajando juntos en la serie, y trataron de mantener las apariencias. Pero, la tensión era palpable. Los roces y desacuerdos continuaron, y el ambiente en el set era cada vez más tenso. Finalmente la serie terminó y con ella, la posibilidad de que Khan y Demet tuvieran una relación duradera. Las consecuencias para Khan Yaman ***. La supuesta intervención de Khan en el asunto del profesor de italiano tuvo consecuencias negativas para su imagen pública. Fue criticado por su comportamiento posesivo y celoso, y por abusar de su poder e influencia. También se cuestionó su madurez emocional, y se puso en duda su capacidad para mantener relaciones saludables y duraderas. Sin embargo, Khan siempre ha tenido una personalidad muy fuerte, y ha sabido defenderse de las críticas. Ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento, y ha cosechado un gran éxito en diferentes proyectos. Pero, la sombra de los celos y la posesión siempre lo ha perseguido. Las consecuencias para Demet Özdemir ***. Para Demet, la situación fue igualmente complicada. Se vio envuelta en un escándalo mediático, y tuvo que lidiar con la presión de los fans y los medios. También se especuló sobre su relación con el profesor de italiano, y se la acusó de infidelidad. Sin embargo, Demet es una mujer fuerte e independiente, y ha sabido superar las adversidades. Ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento, y ha demostrado su talento y profesionalismo. Además, ha aprendido a proteger su vida privada y a mantener la distancia con los medios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La historia de Khan Yaman, Demet Özdemir y el profesor de italiano es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y los peligros de los celos y la posesión. Nos enseña que en el mundo de las celebridades nada es lo que parece, y que las apariencias pueden ser engañosas. También nos recuerda que incluso las personas más famosas y exitosas son vulnerables a las emociones y los sentimientos humanos. Además, nos muestra la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones, y los peligros de la manipulación y el control. Y por último, nos invita a reflexionar sobre el impacto de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las personas. Conclusión En resumen, la historia del profesor de italiano es mucho más que un simple chisme.
Es una historia sobre el amor, los celos, la posesión y el poder en el mundo de las celebridades. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los desafíos de las relaciones modernas. Y como siempre, la verdad está en algún punto intermedio. No sabemos con certeza qué pasó entre Can, Demet y el profesor de italiano. Pero, lo que sí sabemos es que esta historia nos ha enseñado mucho sobre la complejidad de las relaciones humanas y los peligros de la fama. Volviendo al presente ***. Después de todo este drama, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus carreras y sus vidas. Can ha protagonizado varias series exitosas, y ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Demet también ha continuado trabajando en la industria, y ha participado en varios proyectos importantes. Ambos han rehecho sus vidas amorosas, y han encontrado la felicidad en nuevas relaciones. Sin embargo, la sombra del profesor de italiano siempre estará presente en sus carreras y en la memoria de los fans. Y para finalizar, quiero recordarles que esta es solo mi opinión personal, basada en la información que he recopilado de diversas fuentes. La verdad absoluta, como siempre, es difícil de determinar. Pero espero que esta historia les haya resultado interesante y entretenida. Despidiéndonos con más chismes ***. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunos chismes adicionales sobre la vida de Can y Demet después de este episodio. Can Yaman y sus romances después del drama con Demet, Can ha tenido varias relaciones sentimentales. Algunas duraron poco tiempo, mientras que otras fueron más duraderas. Se le ha relacionado con actrices, modelos y otras celebridades. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada, pero los medios siempre están al acecho. Demet Özdemir y su matrimonio Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022. La boda fue muy mediática, y contó con la presencia de muchas celebridades. Sin embargo, el matrimonio terminó en 2023, y la pareja se separó. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente y ha sabido salir adelante después de este difícil momento. Han vuelto a coincidir, después de Erkenci, Can y Demet no han vuelto a trabajar juntos en ninguna serie o película. Los fans sueñan con una reunión, pero parece poco probable que esto suceda. La relación entre ellos parece haberse enfriado, y cada uno ha seguido su propio camino. La opinión de los fans los fans de Erkenci siempre han estado divididos sobre la relación entre Can y Demet. Algunos culpan a Can de todo el drama, mientras que otros defienden su comportamiento. Lo cierto es que la historia del profesor de italiano ha dejado una huella en la memoria de los fans, y siempre será un tema de debate y especulación. Y con esto me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que se hayan enterado de algo nuevo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.